Primero que todo, por eso se fue a tomar café. Pero nos estamos enterando de cosas que no sabíamos, ¿no? Y bueno, seguimos. Yo les voy a dar un dato más. Yo voy a denunciar esta tarde algo. Este libro no es de Rafael Hernández. Perdón, con el perdón del autor. Este libro no es de Rafael Hernández. Este libro es de Juan Torres. ¿Ustedes conocen a Juan Torres Hernández? ¿Ah? Bueno, Rafael Hernández es Juan Rafael Torres Hernández. Así que si esta tarde se trata de revelar secretos, ese es el secreto que era el secreto mejor guardado. Ese es su nombre artístico. Sí, sí. El nombre Rafael Hernández es el nombre que él ha usado siempre en su vida de hombre de teatro. O sea, de toda la vida. Cedemos el uso de la palabra al profesor Ernesto Raez. Disculpa, no, y saben que dicen que los últimos serán los primeros, pero en este caso los primeros fuimos los últimos, porque me dejaron ahí sentadito. Con el dato de Neri podemos iniciar alegremente esta exposición diciendo que vamos a hablar del Evangelio teatral según San Juan. No, yo en realidad me voy a referir a Rafael Hernández y sus aportes a la historia científica del teatro peruano. Porque deben saber que Rafael viene haciendo este trabajo desde el año 1965. El próximo año va a cumplir 50 años investigando por su propio esfuerzo, con su propio peculio, como se acostumbra a decir, sobre el teatro peruano. Y es que en realidad sobre el teatro se investiga muy poco en el Perú, por lo demás porque forma parte de una de las más altas ignorancias de la parte cultural en nuestra patria. Y voy a lo que he escrito para no hablar mucho, porque si no me puedo exceder. Rafael Hernández y sus aportes a la historia científica del teatro peruano. El arte teatral es una actividad artística singular, porque teniendo vinculaciones con la literatura y siendo uno de los tres géneros de la poesía junto con la lírica y la épica, no se agota como ellas en su contacto con el lector, sino que reclama una vivificación en presencia de sus propuestas en el escenario, por lo que forma también parte de las artes escénicas o espectaculares. Algunos acostumbran a tipificarla como literatura partitura, ya que la obra teatral escrita se comportaría en relación a su representación en el escenario de la misma manera que la partitura musical respecto a su interpretación instrumental. Dentro de esta relatividad, el hecho teatral escénico no puede postergar su relación con el público al que va dirigido. La presencia de éste en el espectáculo es una condición de existencia para el hecho teatral. Es un arte que dándose en presencia y en presente se completa con el público al que va dirigido. El autor habla al público en la medida en que habla del público. Esto convierte al teatro en un acto social, en un arte del hombre, por el hombre y para el hombre, al que ningún problema humano le es ajeno. En este proceso, el comportamiento es el signo esencial que dinamiza las relaciones humanas, la intersubjetividad social, y como tal, el teatro nos remite a los valores de la sociedad que expresa y a la que se dirige y se entrega como una experiencia de reflexión y esclarecimiento sobre la identidad de los pueblos y su imagen histórica. Los grupos humanos que asisten al teatro se confrontan con sus principales problemas históricos sociales y agudizan su capacidad de identidad y autocrítica. Tal vez por esto, Federico García Lorca afirmaba en una conferencia que el pueblo que no desarrolla un teatro, que lo exprese y que no asiste al teatro, si no está muerto, está moribundo. Y Napoleón Bonaparte, al firmar el decreto de arte de Moscú en 1812, por el que se formó la Comédie Française, lo antecedió de la frase: los teatros forman parte de la gloria nacional.
Es por consiguiente una de las líneas culturales más fecundas, la de la práctica teatral. En nuestro país esta actividad, pocos saben, se remonta a más de 10.000 años. Testimonios hay de las danzas mágicas propiciatorias de la Casa de los Camélidos peruanos en las pinturas rupestres de las cuevas de Toquepala en Tacna y Lauricocha en Huánuco. Esta actividad se afirmó y acrecentó durante el largo periodo prehispánico de nuestra historia. Sin embargo, muy pocos estudios científicos documentados existen sobre la historia del teatro peruano. Recién en 1910, Manuel Moncloa y Covarrubias inicia el esfuerzo de testimoniar nuestra vida teatral, trabajo enriquecido en pleno siglo XX por el Teatro en Lima Virreinal de Guillermo Loman Villena y los estudios de nuestro antiguo teatro del padre Rubén Vargas Ugarte. A Guillermo Ugarte Chamorro le debemos la valiosa compilación del Teatro en la Independencia que publicara la Biblioteca Ayacucho con ocasión del sesquicentenario de 1978. Pues bien, esta tarde, al presentar el libro Brecht Vallejo, Dos poéticas para el teatro peruano, estamos presentando un libro de Rafael Hernández. Lo seguiremos llamando Rafael Hernández, a pesar del Juan añadido esta tarde, Juan Rafael Torres Hernández, que es un hombre de teatro, actor, director, profesor de teatro, que su preocupación por la investigación del teatro yo vine a hacer en el Instituto de Arte Dramático, donde en esa época éramos profesores. Corría efervescente la segunda mitad de la década del 60, cuando Rafael, conversando, porque aparecía como noticias en el aire, hablamos del teatro obrero que se daba en el país, por ejemplo, ¿no? Que se dio a comienzos del siglo en el Perú. Y él se preocupó por buscar si había verdaderamente documentación existente, documentación viva sobre este aspecto. Y se puso y se embarcó en la tarea, ¿no? Y logró datos valiosísimos sobre el movimiento de teatro obrero anarco-sindicalista que se desarrolla de 1911 a 1930 en el Perú durante la época de la República Aristocrática, cuando la mayoría de datos que sobre la historia del teatro se consiguen están en Variedad de Buen Mundial, pero hablan de ese teatro superficial de ópera que era propio de aquella época famosa de la República Aristocrática. Esta actividad coincide además con la primera huelga de obreros del Perú en el año 1911 y coincide también, cosa extraña, con la llegada de Mariátegui al contacto con los obreros en el año 1930. En las investigaciones realizadas, Hernández ha recopilado un valioso material testimonial de este movimiento de la época de la República Aristocrática, muchas veces mencionado y poco atendido, y que de no haber sido por su preocupación, hoy solo sería un referencial anecdótico, porque ya murieron todos los protagonistas, ¿no? Sin documentación testimonial. Gracias a su trabajo personal, sin ayuda alguna, hoy contamos con las declaraciones grabadas de los dirigentes y las referencias a la organización del Grupo Obrero, que puede considerarse precursora de los grupos de teatro independiente y de grupo que se formaron a partir de la segunda mitad de la década del 50. Este trabajo tiene un gran valor, debería ser editado muy puntualmente, con toda la documentación que además tiene de sustento. No ha sido tampoco plenamente publicado, pero su actividad no se detuvo ahí. Cuando Víctor Zavala Castaño propone dentro del teatro de los años 70, pero efervescentes años 70 acá, la praxis de un teatro campesino, en la que el indio no es tratado anecdóticamente y se expresa con una caricatura, con una caricatural versión de su manera de hablar, Hernández dedica un pequeño libro al análisis de este nuevo teatro de reivindicación social y hace notar allí cómo a la par que José María Arguedas lograba en la literatura en castellano ofrecer un ritmo coloquial que respetaba la cadencia del quechua, otro tanto hacía Víctor Zavala Castaño en sus obras que, por lo demás, se alineaban con las reivindicaciones sociales de la masa indígena, ¿no?
Una tercera entrega de investigación, valiosísima también, era realizada sobre el teatro chino. Yo soy testigo de que ha habido un teatro chino porque mi abuelo es chino y íbamos al teatro chino. Los chinos que hacían teatro en Lima eran chinos que hacían ellos el teatro, no traían un elenco, te recuerdo del teatro que hacían allí. Y solamente habían de estos datos consignados brevemente en las entradas del diccionario de Moncloa, ¿no? Que habla del teatro chino que se desarrolla allá en el antiguo cine de Delicias de los Barrios Altos. Pero él ha venido trabajando también profundamente sobre la presencia del teatro chino en el Perú. Como actor que lo es, y de los buenos, ha actuado en más de 70 obras teatrales, siendo la última representación El canto del cisne de Anton Chekhov en el año 2013, y está por estrenar en estos días una obra sobre Víctor Humareda, a quien encarnará con su reconocida solvencia. Hemos sido por muchos años nosotros compañeros de trabajo en el INSAT, y hoy somos profesores de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. ¿Pero por qué hablo de este dato? Porque las investigaciones de Rafael sobre el teatro son las de un hombre de teatro. Hay algo de iniciación obligada en el teatro para acercarse a él que no se puede hacer desde el libro. Hay que haber vivido el hecho teatral para poder confrontar la experiencia que se desprende de los textos teatrales, para penetrar en ellos. Tal vez por eso también en nuestra Universidad de San Marcos se haga tan poco análisis de textos dramáticos. Se hace análisis de poesía, se hace análisis de novela, de cuento. Nunca abordan análisis del drama. ¿Por qué? Porque carecen de la praxis teatral capaz de enfocar en profundidad estos análisis. No se agota pues en esos datos, y por eso es importante señalar la experiencia teatral de Rafael Hernández, que es socio fundador de Bertolt Brecht Centro de Estudios e Investigación Teatral. Precisamente, Brecht, Vallejo, dos poéticas para el teatro peruano, responden a una de las pasiones de su vida, ¿no? La obra de Bertolt Brecht, a la que sumó en el tiempo la gran preocupación por la obra de nuestro César Vallejo. Hernández es en nuestro medio un reconocido especialista en el teatro de Bertolt Brecht, de quien ha montado muchas obras, ¿no? Como 20. Y su obra se detiene en el libro que hoy presentamos. De los aspectos particulares del libro, creo que Marcos les ha dado a ustedes una orientación muy clara de cómo aborda él comparativamente la trayectoria de estos dos grandes poetas, sobre todo, y dramaturgos, y su contribución al teatro del siglo XX. Yo me eximo por eso particularmente de extenderme en eso, pero sí quisiera señalar algo: las vetas que abre Rafael con este estudio, porque dan, y esto es lo interesante del libro, para la polémica. No es un libro para aceptar a ciegas, no lo es. Es un libro que hay que leer críticamente y detenerse en cada una de sus afirmaciones, porque una de las características de Rafael es su vehemencia. Entonces él llega a afirmaciones a veces que son discutibles, pero por ser discutibles son vetas de reflexión sobre el teatro de Vallejo, y no de Bertolt Brecht, pero sí el de Vallejo. Brecht, ya lo sabemos, es considerado el más alto exponente del teatro universal del siglo XX. Sus obras mayores plasman su filiación socialista y propone una nueva forma teatral que responda a la era científica y de esclarecimiento, conocida como el distanciamiento o efecto B. Los poemas de Bertolt Brecht también son reflexiones agudas sobre el comportamiento del hombre en la sociedad actual. Vallejo, por su parte, se embarca en el esfuerzo de superar el dolor del hombre para abogar por el advenimiento de una sociedad en la que todos los hombres reunidos sean capaces de repetir el milagro que solo un hijo de Dios
según la fábula, fue capaz de hacer: resucitar a un muerto. En su teatro, creo yo, truncado por su temprana muerte, nos ha dejado 3 legados fundamentales. Estos son los 3 legados fundamentales indiscutibles de César Vallejo. La primera obra francamente política del teatro peruano, Colacho Hermano, que enfrenta todo el problema del militarismo y la presión de las potencias extranjeras sobre el país. La segunda obra es una en que, remitiéndose al pasado, nos lleva a reflexionar sobre nuestra identidad presente. La piedra cansada, que sucede en el Incario. Y un texto teórico que aún no ha sido suficientemente estudiado y mucho menos aplicado en sus resonancias artístico-formales. Notas sobre una nueva estética teatral. No hay un solo hombre de teatro en el Perú que haya hecho un solo montaje que se base en las propuestas altamente inspiradoras que propone Vallejo en este texto breve, pero de una gran profundidad y una gran agudeza. Yo me he detenido bastante en el análisis de este texto en un momento determinado, porque siempre hubo algo que me preocupó. Yo hablaba mucho de esto con Arturo Corcuera. Siempre he pensado que debería ser revisado lentamente este texto, Notas sobre una nueva estética teatral, por los estudiosos de la poesía vallejiana. Nunca lo han tomado como fuente de referencia para el análisis. Y vale la pena, porque yo creo que echa luces sobre muchos de los recursos y maneras que tiene el poeta, me refiero a Vallejo, de tratar la realidad. Yo no soy especialista en análisis de poesía, entonces mi observación indudablemente puede pecar acá de limitada. Pero cuando leo la poesía de Vallejo, sobre todo 3 poemarios fundamentales como son, que no son Trilce indudablemente, porque Trilce tiene ciertos trabajos con la lengua misma que escapan a esa teatralidad, están cargados de una gran teatralidad. Yo creo que en cada uno de los versos de estos poemas, ¿no? En Poemas Humanos, en España aparta de mí este cáliz, hay una suerte de un gesto oculto en la palabra vallejiana que está cargado de teatralidad. Su manera, muchas veces coloquial, nos da la sensación de ser como monólogos, y la manera como se presenta el tiempo y el espacio en el decir vallejiano tiene mucho de tiempo y espacio teatrales. Espacio donde ustedes saben no existe el espacio, y lugar donde transcurriendo el tiempo no existe el tiempo. Y esa es una de las características del teatro. En el teatro existe el tiempo como un tiempo expresivo, y existe el espacio como un espacio expresivo.